Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar desde la Universidad Hebraica de México llamado Los desafíos del judaísmo contemporáneo. Le doy la bienvenida a los amigos, alumnos, exalumnos y colegas de la Universidad Hebraica, algunos que veo y que vi en la lista, y particularmente a las personas que se acercan por primera vez a nuestro marco. La Universidad Hebraica es una universidad mexicana que se ocupa fundamentalmente de transmitir elementos que tienen que ver con la investigación y el desarrollo del judaísmo, de la lengua hebrea, de la educación y del bienestar, que son nuestras áreas de conocimiento. Este webinar se enmarca dentro de un programa que hemos desarrollado y que es único en su género en América Latina, y que es la especialidad en pensamiento judío moderno y contemporáneo. Es un programa de especialidad de posgrado reconocido por la SEP, que tiene 3 módulos, que en 3 semestres, uno dedicado al pensamiento judío desde Spinoza hasta Hermann Cohen a comienzos del siglo XX, un segundo módulo que se llama de Martin Buber al Rabino Sachs, que va del pensamiento judío, digamos, desde la Primera Guerra Mundial hasta, digamos, nuestros tiempos, y que tiene un carácter más bien biográfico contextual. Y el tercero toca los desafíos intelectuales del mundo contemporáneo y del judaísmo, que es el tercer módulo de este diplomado. Y en el marco de este próximo diplomado, que es el que comenzará próximamente, es el de los desafíos intelectuales del judaísmo contemporáneo, que empezará el día 18 de agosto aquí en la universidad. Dicho esto, para entender el contexto en el cual estamos planteando estos temas, vamos a comenzar esta exposición. La idea es que tengamos más o menos unos 40 minutos de exposición y presentación de algunos temas, y posteriormente tener la posibilidad de dialogar. Pueden escribir y mandar sus preguntas para poder, digamos, establecer un diálogo. Les pido que si alguno tiene alguna inquietud o duda, por favor, tome nota para poder, digamos, después participar con sus preguntas e inquietudes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este tema, y me gustaría iniciar planteando un breve análisis del título de esta exposición, que sé que genera distintas ideas y propuestas. Hay gente que ya nos ha escrito hablando si el tema de este seminario es la Kabbalah. Hay otros que nos han hablado si esto tiene que ver con la situación política actual de Israel o de otros. O sea, y como ven, el tema del judaísmo contemporáneo es muy amplio. Entonces, yo quiero empezar con los 3 conceptos: desafíos, judaísmo y contemporáneo. Como algunos de ustedes sabrán, dicen que en chino el carácter, la palabra desafío, se escribe combinando 2 signos, uno que tiene que ver con problema y otro que tiene que ver con oportunidad. Es decir, un desafío es al mismo tiempo un problema y una oportunidad. En este sentido, podemos decir que muchos de los desafíos que encaró el judaísmo en su larga historia milenaria fueron una oportunidad para el desarrollo de una gran creatividad intelectual. Doy algunos ejemplos. Primero, en el siglo I de nuestra era, la comunidad judía de Alejandría vivía en un entorno cultural muy avanzado, muy desafiante, muy atractivo. Y en ese contexto va a surgir una figura, Filón de Alejandría, quien va a tener que explicar e interpretar el judaísmo en el lenguaje dominante de su tiempo, a partir de la filosofía griega clásica y de la antigüedad tardía, y va a generar un enorme campo interesante de exégesis e interpretación bíblica, pero con base a la terminología filosófica de su tiempo. Un segundo ejemplo sería la figura de Maimónides, una de las grandes luminarias del pensamiento medieval de todos los tiempos. Y Maimónides, también viviendo en una época donde el aristotelismo se va a desarrollar como la gran filosofía y la ciencia dominante, va a tener que explicar
con este lenguaje qué significan las verdades del judaísmo, y con eso va a crear una obra monumental que se llama La Guía de Perplejos, y que hasta el día de hoy sigue siendo un libro indispensable para comprender la cultura judía. Y más cercano a nuestro tiempo, uno puede tomar los pensadores de la modernidad, que ha descrito muy bien en una obra monumental Pierre Bourdieu, un filósofo francés, en una obra que llama Testigos del Futuro, y estos pensadores lo que hicieron fue cuestionar a grandes figuras de la modernidad como Hegel, como Nietzsche, como Heidegger, replanteando el sentido de las grandes preguntas metafísicas y de la propia tradición judía, ¿no? Es decir, que desafío implica problemas, implica cuestionamientos, pero también implica creatividad. Y en este sentido el judaísmo es una tradición milenaria con enorme creatividad a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué quiere decir judaísmo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de judaísmo? También es un tema complejo que puede tener múltiples niveles, digamos, cuando hablamos de este tema, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de judaísmo? Bueno, uno puede decir, por un lado, puede dar dos tipos de definiciones. Una definición más bien descriptiva y una definición normativa. Una definición descriptiva lo que hace es caracterizar distintos rasgos de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Uno puede decir que las identidades judías contemporáneas son plurales, son diversas, hay distintas formas de vivir, de apropiarse de lo judío. Uno lo puede ver desde la vestimenta, desde los judíos ultraortodoxos que se visten con los mismos estilos tradicionales de Polonia del siglo XVIII, siglo XIX. Uno lo puede ver en la otra forma en que se viste la gente. Y una definición descriptiva de judaísmo se acerca a lo que definía uno de los grandes estudiosos de este tema, Gershom Scholem, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y el creador del campo académico del misticismo judío. Scholem decía que judaísmo es lo que los judíos desarrollan, viven y creen. Es decir, no es una definición esencialista. El judaísmo no tiene en este sentido un límite a priori, sino que los judíos, y particularmente los judíos más comprometidos, son los que van a definir en qué consiste realmente el judaísmo. Entonces, en una definición descriptiva uno puede decir, vemos diversidad de judíos en Israel, en Estados Unidos, en México, en América Latina, es decir, no hay una, queda claro que hay una diversidad de elementos que se conjugan, dimensiones étnicas, religiosas, nacionales, culturales, muy, muy complejas. Esto sería un tipo de definición, si ustedes quieren, de judaísmo, va bien descriptiva. Una definición más normativa implicaría, por ejemplo, decir lo siguiente: judaísmo es vivir una vida con base a la Torá y la observancia de las mitzvot, es decir, la observancia de los preceptos. Aquí se define el deber ser y se establecen parámetros quienes están dentro del judaísmo y quienes están fuera del judaísmo. Pero esta definición que pareciera clara es muy compleja, porque si tomamos las distintas corrientes religiosas, todas dicen que vienen de acuerdo a la Torá y están de acuerdo con la observancia de las mitzvot, pero lo interpretan en forma diferente, tanto qué significa Torá como qué significan mitzvot, ¿no? O uno podría decir que ser judío es, por un lado, en una definición normativa, haber nacido en una madre judía o ser o haberse convertido al judaísmo por alguna conversión considerada legítima y válida. Y esto que parece tan claro tampoco es tan claro. Ahora fíjense en la pantalla. Cuando hablamos también de judaísmo, estamos hablando de dos cosas en forma simultánea. Por un lado estamos hablando de un fenómeno viviente, dinámico y multidimensional. Hay judíos que viven en distintos lugares del mundo y que viven y se apropian en un ámbito existencial, personal, comunitario de la vida judía, de distintas formas. Pero al mismo tiempo, esta forma de vida se prestan a diversas interpretaciones, e interpretaciones diversas, ¿no? Y hay una variedad de estilos de vida.
como decía antes, este es un ejemplo de una definición descriptiva, ¿no? Judaísmo, un complejo multifacético de expresiones normativas, cognitivas, que tienen que ver con religión, con etnicidad, con cultura, con folclore, con memoria, ¿no? Y que hablan de una complejidad de la identidad judía, ¿no? Esta sería una definición de un gran demógrafo, el doctor Sergio de la Pérgola, y una definición diferente, normativa, es lo que hablaba ahora, que ya hablamos de un ámbito mucho más definido en términos de ciertos valores o ciertos parámetros, y quien está dentro forma parte y quien está fuera no forma parte de este grupo, de esta definición. En la modernidad estos temas son complejos y han sido problematizados por una serie de procesos. Y acá volvemos al tercer componente de nuestra plática, que es ¿qué es contemporáneo? Estamos hablando de una fecha específica. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo contemporáneo? ¿Cuándo comienza el mundo contemporáneo? ¿Dónde termina la modernidad y dónde empieza la posmodernidad o lo contemporáneo? También hay distintas posturas. Cuando yo estudié hace ya más de 30 años en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el Instituto de Judaísmo Contemporáneo, se consideraba judaísmo contemporáneo, digamos, a partir de 1880 o de la Revolución Francesa, cuando empiezan nuevas realidades que se van a vivir en el mundo judío, y ahí se definía que el ámbito de estudio era lo que ocurre desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. En otras concepciones, son más tardías, hablan después de la Primera Guerra Mundial, cuando empieza un nuevo mundo con la experiencia, digamos, de la emancipación, de la ilustración, pero también de la Shoah, del Holocausto y de la creación del Estado de Israel, que van a cambiar los parámetros referentes. Pero, y hablamos en términos globales cuáles son los cambios, hablamos de una nueva situación. Yo prefiero hablar del judaísmo contemporáneo como el producto y el proceso de numerosos, digamos, acontecimientos históricos que cambiaron radicalmente el estatus de los judíos en el mundo. En el plano político, queda claro que con el Estado Nacional moderno y la incorporación de los judíos a los mismos, ha cambiado la condición judía tradicional y la dimensión grupal de pertenencia. En el plano cultural espiritual vemos que la cultura humanística secular, que empieza también en la época de la ilustración y el laicismo, empezaron a cuestionar aspectos del judaísmo como otras religiones, en los aspectos de la visión del mundo, ¿no? En el plano geográfico, demográfico, es muy importante entender las migraciones masivas que desde 1881 cambiaron el mapa conceptual, práctico, demográfico del mundo judío, ¿no? El mundo judío de 1881, ya de 1948, son totalmente distintos. ¿Dónde están las principales poblaciones judías y por qué se cambiaron? En el plano socioeconómico también vemos grandes cambios que tienen que ver con grandes procesos de urbanización, de ascenso económico, nuevas profesiones, etc. Ahora, uno puede plantear, para entender así el marco conceptual e institucional del judaísmo contemporáneo, que estos nuevos desafíos fueron desafíos adaptativos. Y aquí estoy utilizando una terminología de un profesor de la Universidad de Harvard, Roland Heifetz, que él habla de distintos tipos de desafíos, y él llama desafíos adaptativos, que son desafíos claves que si no se responden, no se puede continuar con un grupo, con una organización, con una comunidad. Son desafíos de fondo que sacuden los cimientos, los valores y los principios. En este sentido, podemos decir que el judaísmo, con estos cambios que describí, geográficos, ideológicos, políticos, se plantearon preguntas acerca de dónde están los límites del grupo judío, cómo se puede pervivir como minoría en sociedades abiertas, cómo se combina la asimilación cultural con la preservación de ciertos rasgos propios, y un montón de elementos. Entonces podemos decir, frente a estos desafíos adaptativos,
desde los comienzos, digamos, de la modernidad judía, se han dado fundamentalmente tres alternativas. Y dentro de cada una hay una enorme diversidad o variedad. La primera alternativa es que hubo judíos que vieron el mundo moderno, el mundo contemporáneo, como una panacea, una solución a la condición humana, a las posibilidades de vida, y dejaron de lado, trataron de dejar de lado su condición judía. Este fue una de las alternativas que se la denomina ya sea la asimilación ideológica o de facto. Si hay gente que pensó que su lugar en el mundo y en la vida ya no estaba dentro del marco de la comunidad judía, dentro de los parámetros, digamos, de los valores judíos tradicionales, y buscó nuevas alternativas en otras concepciones ideológicas o en la conversión a otras religiones o en otros temas. Esta decisión subjetiva no siempre recibió el reconocimiento externo, ¿no? El caso claro de judíos que ya hacía una generación que se habían convertido a otras religiones y que para las leyes de Nuremberg del nazismo siguen siendo judíos por una definición racial de esos términos. Otra alternativa fue la alternativa, si ustedes quieren, de lo que llamaba el mundo jaredí, o el mundo ultraortodoxo, que intentó e intenta hasta el día de hoy concentrarse y focalizarse únicamente en el mundo judío, minimizando en la medida de lo posible los contactos con el resto de la cultura, el mundo, etc. ¿No? Son las actitudes más de aislamiento, ¿no? Que la vemos no solo en el judaísmo, también en otras tradiciones religiosas, que ante los embates y las aguas corrosivas que tiene la modernidad, lo que deciden es quedarse en intentar preservar al máximo la pureza, entre comillas, el mundo de la comunidad, el mundo de sus valores, cerrándose al mundo moderno, salvo necesidades, por supuesto, instrumentales, que no pueden ser dejadas de lado, de interacciones, digamos, necesarias para poder subsistir económicamente, tecnológicamente y a nivel social. Y la tercera postura, que es la postura dominante en todo el mundo judío, fue una combinación diversa entre aferrarse a ciertos elementos de la tradición y al mismo tiempo incorporar nuevos elementos, digamos, de las nuevas opciones del mundo moderno a nivel cultural, tecnológico, social. Es decir, la mayoría de las posturas judías o las respuestas judías a los desafíos de la modernidad provienen de algún tipo de combinación de, digamos, tantos elementos de las identidades tradicionales, ya sea en el marco de la vida familiar, de la observancia de festividades, de la memoria cultural, y al mismo tiempo una incorporación al mundo laboral, cultural, político, social, del país, del mundo, en algunos grupos organizativos, digamos, de corrientes religiosas, de movimientos nacionales o políticos judíos que buscaron algún tipo de, como decía, de cóctel, digamos, que estos elementos de distinta forma, ¿no? Y ese tema. Ahora, no se puede obviar en una discusión acerca del judaísmo contemporáneo la temática de la llamada asimilación. Ahora, la asimilación en el discurso judaico es un término muy cargado emocionalmente, tiene un análisis conceptual o analítico del mismo. Entonces, yo uso una terminología y me gusta la definición de Víctor Caradi, un investigador de origen húngaro francés, que en una obra muy buena, muy integradora sobre el conocimiento de los judíos en la modernidad europea, define la asimilación como la aproximación unilateral de los judíos a su entorno social según modalidades que desde el entorno ¿no? Son modos de comportamiento que suponen una ruptura más o menos radical o no, ¿no? Lo que plantea Caradi, que me parece importante, es que implica una transformación creativa de la personalidad pública, con la posibilidad de poderse integrar plenamente en su lugar. Hay que entender que esto fue fuerte a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero ya desde la Primera Guerra Mundial,
un poco antes, comienza un proceso muy interesante de desasimilación o disimilación, que significa lo contrario, es decir, vamos a encontrar que jóvenes judíos en Europa Occidental en particular, ya hijos y nietos de personas que intentaron esta asimilación unilateral a la cultura europea, empiezan una búsqueda y una atracción en las propias fuentes del judaísmo, ¿no? Un ejemplo de esto que ya mencioné, el autor, que vale la pena leer, es la obra de Gershom Scholem, De Berlín a Jerusalén, donde él cuenta la historia de su familia, de sus hermanos, de ese entorno cultural judeo-alemán. El pueblo desarrolló el patriarcado porque nunca hubo una verdadera simbiosis judeo-alemana, sino lo que hubo fue un amor no correspondido desde la parte judía hacia la cultura y los valores del tiempo, alta cultura europea, pero no hubo una reciprocidad y por eso para él fue un proyecto fallido y de ahí su conclusión, digamos, sionista de que no tiene sentido ese desarrollo en el mundo europeo, ¿no? Y en el año 23 él emigra a Israel y se da cuenta de la Kabbalah de fama internacional, gran amigo también de Walter Benjamin, que le da una gran importancia. Entonces, queda claro que vamos a ver que el problema de la asimilación, que tiene múltiples niveles, que tiene que ver con la culturación, que tiene que ver con la nacionalización política de los judíos como ciudadanos, que tiene que ver con las reformas religiosas de distintos tipos, son procesos muy fuertes que se dan fundamentalmente hasta la Primera Guerra Mundial, empiezan a ser cuestionados ante el rechazo profundo del antisemitismo moderno y la crisis de la propia cultura de Occidente, ¿no? Yo antes mencioné el libro de Pierre Bourdieu, Testigos del Futuro, y que, como señala muy bien el gran estudioso español, Reyes Mate, realmente estos pensadores judíos tan relevantes y tan importantes, de alguna forma cuestionan con un profundo conocimiento interior las creencias que sustentaban la modernidad europea. Y en eso son testigos del futuro porque se anticipan, nos va a decir Bourdieu, a las problemáticas del siglo XX. Siguen siendo una fuente de riqueza tal que escribe, y cito a Reyes Mates, dice, Pierre Bourdieu ha hecho un trabajo impagable al develar el misterio de por qué hay filosofías y filósofos que no dicen nada y otros que dicen tanto. La diferencia está en que hay pensamientos que responden a preguntas verdaderas, mientras otros las ocultan. Para salvar estas preguntas, Bourdieu ha convocado a los testigos reunidos. Ya se refiere a pensadores como Hans Jonas, Hannah Arendt, Gershom Scholem, Walter Benjamin, Ernst Bloch, y así Martin Buber y Franz Rosenzweig, y podemos sumar muchas otras figuras que han cambiado el pensamiento. Y como decía, el pensamiento judío contemporáneo, el mundo judío contemporáneo, digamos, ya han superado esa etapa, en el sentido de que ya digamos, la modernidad no es. La modernidad misma está en crisis. El mundo contemporáneo está en una profunda confusión y al revés, vemos que las fuentes del judaísmo se convierten en una reserva de sentido, de memoria, de ideas redentivas que tienen un valor fundamental. Y quiero avanzar en este sentido con algo que me parece fundamental, y es qué conexión hay entre el pensamiento judío y la realidad contemporánea. Si vemos que en el mundo contemporáneo hay una enorme cantidad de problemas, de incertidumbre, de desigualdades socioeconómicas, de destrucción del planeta y de riesgo ecológico por los desarrollos de la sociedad contemporánea,
de intolerancias políticas, sociales, en todos los niveles que podemos ver, de falta de sentido. Los problemas abundan, con solo abrir el periódico día a día los vemos. ¿Cómo se conjuga el judaísmo con esta problemática? Y acá quiero desarrollar algo que, por supuesto, que el diplomado podemos profundizar mucho más, es la idea de que el judaísmo se ha desarrollado enfrentando los grandes problemas del mundo. Que no hay una escisión entre el mundo del pensamiento judío y el mundo de los problemas reales contemporáneos que enfrenta el mundo. Hay una forma de encarar estos problemas. Pero esto no es algo nuevo. Hace mucho tiempo, un famoso maestro jasídico, que nace a mediados del siglo XVIII, decía lo siguiente: quien dice que la Torá es una cosa y los asuntos del mundo otra, es como si negara a Dios. Es decir, no se puede separar pensamientos religiosos de la vida del mundo. Tal es así que Martin Buber, uno de los grandes pensadores judíos del mundo contemporáneo, escribe en una de sus obras: la relación entre religión y realidad que predomina en una época determinada es el índice más exacto de su verdadero carácter. Y en este sentido, y vuelvo al tema, el pensamiento judío es un pensamiento profundamente involucrado con su realidad política, social, ecológica, del tema, desde la perspectiva de la experiencia de la fuente y la experiencia histórica de la memoria y del pueblo judío. Tal es así que un pensador también muy importante, Nathan Rothenstein, dice lo siguiente, y cito: el judaísmo solo puede renacer por la vía de enfrentarse a los problemas del ser humano sin dejar de considerar al judaísmo y de considerar al judaísmo sin dejar de enfrentar los problemas del ser humano, ya que una cosa depende de la otra. La misma idea de este rabino jasídico del siglo XVIII, pero expresada en una forma más conceptual por un gran filósofo contemporáneo. En este sentido, voy a hacer ahora una temática de estos puntos que tienen que ver con el mundo contemporáneo y que tienen que ver con las perspectivas religiosas, y particularmente con las perspectivas del judaísmo. Sabiendo que los límites del judaísmo, del pensamiento contemporáneo, son muy amplios. Hay quienes sostienen que esos límites son casi prácticamente infinitos, hay quienes sostienen que hay límites, y son discusiones entre los propios tanto investigadores como rehusadores. Una de las teorías más provocadoras es la de Isaac Deutscher, que en un pequeño libro que se llama El judío no judío, él plantea que el judaísmo por antonomasia va más allá de los límites y parte desde el judaísmo, pero va hacia ámbitos más amplios, ¿no? Él toma el ejemplo de Spinoza, Freud, Marx, Trotsky, otras figuras que se enmarcan en el mundo del judaísmo, pero van a un marco más amplio. Hay otros pensadores que sostienen que hay parámetros más estrictos, como la pertenencia consciente al grupo denominado judío, la ocupación o el diálogo con las fuentes históricas del judaísmo. No es una cuestión solo de origen, que tiene que ver con contenidos y con un sentimiento activo de alguna forma de pertenencia. Ahora, hablando de estos temas que mencionábamos, de pensamiento, cómo se conecta el pensamiento contemporáneo con el mundo contemporáneo. Voy a hacer algunas de las temáticas que nosotros planteamos en este tema que tienen que ver con esta problemática y no son exclusivos, que tienen que ver con esto. Primer tema, el problema de Dios y la revelación en una sociedad secular. ¿Qué significa creer en el mundo contemporáneo? En un mundo en que se habla de la posverdad, en el mundo en que se habla hoy en día que da miedo afirmar la palabra verdad ante las distintas narrativas, ante los distintos fragmentos que se confrontan.
¿Qué hace un hombre de fe que vive en una tradición que sostiene, que tiene una tradición, que tiene un marco de fe? ¿Cómo encara esta problemática? La fe depende de una confrontación racional, como sostienen algunos pensadores de las escuelas más racionalistas, o la fe tiene que ver con algo más, digamos, volitivo, existencial, como plantea otra escuela de pensamiento, digamos, de otra índole. O la creencia y la fe tiene que ver con elementos que son metarracionales, como sostienen las posturas inspiradas en la Kabbalah y sus distintas escuelas. O, por ejemplo, la pregunta de la revelación, es decir, ¿puede existir un conocimiento divino que se transmite a partir de ciertos textos? ¿Cómo se confronta esto con toda la discusión acerca de qué significa verdad en nuestro tiempo? ¿Cómo interpretamos estos textos que afirman, hablan en nombre de Dios y que dan un mensaje concreto? Son preguntas, digamos, que hay una enorme riqueza dentro del pensamiento judío, y menciono líneas más cercanas a la mística y a las líneas de este tema, y menciono a Rav Kook, Abraham Yoshua Heschel, y tenemos líneas más racionalistas que van desde otro ámbito como Emanuel Herman Cohen, Emanuel Levinas, para hablar de otros enfoques diversos conectados con este tema. Pero el tema de la creencia y su papel, y en qué medida la creencia está conectada con la racionalidad o no. ¿Cuál es el papel de la racionalidad? ¿La ciencia es un camino hacia la ciencia o es un camino paralelo diferente? Y de acá tenemos también la riqueza de un pensador y científico muy importante en Israel, quien fue Yeshayahu Leibovich, quien desarrolló toda una concepción, digamos, donde la creencia y la fe no tienen absolutamente nada que ver con el mundo científico, sino que tiene que ver con una decisión valorativa del individuo ante el mundo. Estas son preguntas que van más allá de los judíos, pero que el judaísmo tiene una rica experiencia en este tema. Este es un punto. Otro tema es cómo pensar el sentido del mal. ¿Qué significa el mal en el mundo social, político, en sus dimensiones metafísicas, sus dimensiones existenciales, de todo tipo? Y en este sentido, la experiencia de la Shoah, el Holocausto, ha generado una enorme reflexión, porque se han roto muchos de los parámetros y muchas de las afirmaciones tradicionales de la filosofía a la luz de este caso que hasta rompe el concepto del mal radical de Kant. Entonces, ¿cómo repensar el sentido del mal en el mundo contemporáneo a partir de esta experiencia? Y acá también tenemos muchísimos pensadores que van desde Hannah Arendt y la banalidad del mal, digamos, en su caso específico, Hannah Arendt se equivocó absolutamente, porque Eichmann era un antisemita radical. Los nuevos estudios de Cesarini y de Bettina Eisenberg han mostrado que no entendía. Eichmann fue un gran actor kenianense, pero el concepto puede seguir siendo válido fuera del caso, que Arendt no conocía realmente que se trataba de ese tema. Pero desde este tema hasta posturas como la de Hans Jonas, un gran filósofo también judío alemán, también discípulo de Heidegger, y amigo de Hannah Arendt, quien también plantea otra perspectiva, inspirándose en el concepto místico judío del tzimtzum o autocontracción divina, para hablar de un mundo donde el vacío es parte, ese vacío de la presencia divina es condición necesaria para la creación del universo y para la libertad humana. O las reflexiones más digamos, sociológicas frente al tema, las concepciones que van desde Bauman y su visión que mucho del Holocausto no se entiende sin la modernidad, y todas las ideas acerca del uso instrumental, la división de responsabilidades, etcétera, etcétera, hasta las posturas, digamos, de Emil Fackenheim y otros filósofos judíos contemporáneos, quien plantean realmente que la Shoah es una situación de una ruptura radical, es una experiencia de la llama de raíz, que consiste en una nueva revelación y que genera un nuevo repensar de todas las categorías de la filosofía y de la identidad hasta nuestros días.
Y este es otro tema, como dije, que va más allá porque la Shoah es un paradigma para pensar el mal radical, la injusticia, la violencia en las sociedades contemporáneas, que sigue dándose de distintas formas, no en ese mismo grado ni en la misma forma, pero se sigue dando hasta nuestros días. Y también esto requiere respuestas tanto del ámbito histórico, sociológico, educativo. Adorno, el gran filósofo, escribe un famoso texto donde plantea que el gran desafío de la educación en el mundo no es enseñar mejor matemática o una mayor inclusión, sino que Auschwitz no se repita. Es el principal desafío de cualquier sistema educativo. Es decir, evitar que haya personas que están dispuestas a aceptar sistemas autoritarios y a demonizar al otro, o todo el planteamiento de Levinas, otro de los grandes filósofos del siglo XX en esta temática, que toda la pregunta del otro y el lugar del otro, sin duda en el caso de Levinas es en parte una respuesta a la experiencia de la Shoah, ¿no? Y cómo el otro, soy sujeto del otro, y no al revés, como se dio en el ámbito de la Shoah. Otra temática que menciono, simplemente estoy haciendo un paneo muy general de estos temas, que tiene que ver con el pensamiento judío, pero que va más allá del pensamiento judío, es nuestra relación con el planeta. Creación, naturaleza, ser humano, etc. Digamos, este es un tema clave que en los últimos años varios pensadores están revisitando conceptos teológicos que parecían muy arcaicos, como el concepto de creación, no en un sentido de defender posturas fundamentalistas, que también las hay, del mundo creado exactamente en 6 días, etcétera, etcétera, sino también planteamientos acerca de que el concepto de creación lo que implica en forma radical es que no somos los dueños del planeta, que somos huéspedes del planeta y que tenemos una responsabilidad de cuidar algo en el que somos huéspedes y que tenemos una enorme responsabilidad. Y estamos hablando de un tema de una profunda relevancia, en el que se juega el futuro de la vida humana en no muchas más generaciones, y que también el pensamiento judío ha desarrollado en los desarrollos de Hans Jonas y la ética de la responsabilidad, en los desarrollos de Abraham Yoshua Heschel y su planteamiento acerca de la relación entre el tiempo, el espacio y la civilización tecnológica. Vemos una enorme riqueza de referencias en términos de ecología, etcétera, está el concepto que algunos han desarrollado de eco-kashrut, es decir, el kasher como la terminología que se ocupa de los alimentos prohibidos y permitidos, o los alimentos prohibidos y permitidos, lo incorporan con una dimensión ecológica, donde, por ejemplo, yo conozco sinagogas en las cuales productos que no son biodegradables son considerados no aptos para el consumo, porque atentan contra la vida en última instancia de estos temas. Otro tema fundamental, los temas de género. A la luz de los desarrollos en las últimas décadas y la revolución feminista que ha cambiado radicalmente las formas de vida, donde vemos a las mujeres involucradas en todos los ámbitos del saber, del conocimiento, del trabajo, de la autoridad, y un cambio de esta visión tradicional de la mujer en el hogar, o como decían las fuentes tradicionales, que bodabat melech pnima, o sea, el honor de la mujer o el honor de la princesa está en el interior, ¿no?, de su hogar. ¿Cómo se encara esta problemática de las pautas tradicionales, que en muchos sentidos son pautas que responden a lógicas más patriarcales, tradicionales, con las nuevas realidades, por un lado, del papel de la mujer en la sociedad contemporánea, y más allá de eso, qué pasa con las nuevas visiones y perspectivas acerca de la sexualidad humana y cómo se conectan con estos temas? Y permítanme referirme a un tema muy puntual. Ayer en Argentina, después de un gran debate, el Parlamento argentino, o sea, el Senado en este caso, la segunda Cámara, rechazó una propuesta de una ley que iba a legalizar el aborto. Nuevamente, ¿qué dice el judaísmo frente al tema del aborto? Existen diversas fuentes. En el judaísmo se permite siempre el aborto cuando está en riesgo
la madre o hay situaciones que ponen en riesgo, eso está absolutamente permitido por las fuentes históricas clásicas, pero en la actualidad se replantea el tema, la temática, y si bien teníamos un grupo de rabinos liberales que apoyaban estos cambios de ley, había algunos sectores más tradicionales del judaísmo argentino que estaban en defensa del rechazo a esta ley. Es decir, cuando uno ve la riqueza del pensamiento judío, uno ve una enorme diversidad de fuentes, de autores, de experiencias que pueden permitir un debate muy rico en torno a esta temática. Un tema más, ¿no? Para seguir en este tema. El judaísmo y el pensamiento, digamos, postcolonial y postmoderno. Es decir, cómo juega a la luz de los nuevos desarrollos en estudios culturales, en ciencias políticas, estas posturas postmodernas, postcoloniales, que replantean y cuestionan los cánones y las estructuras tradicionales, cómo se ve el judaísmo ante este tema. ¿Es la Biblia el fundamento de un orden patriarcal, opresivo, etcétera? ¿O la Biblia puede ser una fuente justamente de liberación y de renovación, como ocurre en las teologías de la liberación o en otro tipo de teologías inspiradas en los aspectos más, digamos, progresistas dentro de este tema, ¿no? Y por último, para hacer este planteamiento de algunos de los temas del judaísmo contemporáneo, hay una pregunta que hoy en día juega y es que tiene que ver con el lugar del judío en la historia. Y esta es una discusión que ya empezó, digamos, en la modernidad, digamos, desde la Revolución Francesa. Es decir, si el judío debe básicamente vivir en un marco diaspórico como ciudadano de los países en los que habita, o debe vivir en la tierra de Israel, en el Estado de Israel, que encarna el ámbito colectivo de lo judaico. Y también tenemos discusiones y posturas diversas entre los que sostienen que una especie de neodiasporismo, donde la diáspora es el marco ideal de la creatividad, etcétera, del judío. Y hay los que sostienen que no, tanto después de la experiencia de la Shoah como después de otro tipo de procesos, que un Estado nacional, con todos los límites que tienen los Estados nacionales, en un mundo, digamos, donde sabemos lo que ocurre con las minorías, sabemos lo que ocurre con las personas que no tienen un estatus como refugiados, etcétera, etcétera. ¿Qué importancia no tiene la existencia del Estado de Israel como tal, como ámbito tanto del desarrollo de una nueva cultura judía, y en este caso menciono uno de los grandes logros que se produjo el movimiento sionista en su momento, que fue el tema de la lengua hebrea, una lengua que tenía un uso más ritual, que nunca se dejó de utilizar, pero era un uso religioso ritual, a una lengua que se convierte en una lengua que tiene una pujante literatura con autores traducidos para casi todas las principales lenguas y con candidatos al premio Nobel, que ya ha tenido un premio Nobel en 1966, Shmuel Yosef Agnon, y todo el desarrollo de una nueva cultura, un nuevo tipo de sociedad. Estas también son discusiones fuertes en el mundo del judaísmo contemporáneo, que como decía van más allá de lo judaico, porque tienen que ver con los grandes problemas de la condición humana, con cómo nos conectamos con el universo, cuál es nuestro espacio en el universo, cómo nos conectamos con nuestra fe, con el Creador, cómo interpretamos la Torá, si la verdad es posible en un mundo de posverdades, cómo vivimos a nivel como comunitario y colectivo en las comunidades judías, en los estados nacionales, en el mundo global en el que estamos viviendo. Estos temas son temas que el pensamiento, los pensadores judíos le han dado valiosas reflexiones que, como decía Reyes Mates hablando del libro de Buretz, estos pensadores fueron testigos del futuro, anticiparon tensiones desde la situación diaspórica, desde la experiencia, digamos, judía milenaria, que les permitió entender y ver esto de una forma más profunda. Entonces, esto es una muy esquemática descripción de una temática muy amplia, muy compleja, y como nos quedan los últimos 15 minutos, quiero abrir el tema
a sus preguntas y comentarios para, puede ser que haya temas que no me he referido, haya temas que a ustedes les interesa más, entonces les pediría que si quieren pueden escribir sus preguntas para que pueda referirme a ellas. Gracias. O pueden solicitar hablar, ¿no? Levantan la mano así y les podemos dar, sí, podemos activar el micrófono. A ver, acá vamos a darle a alguien que ha pedido. Sí, Daniel, Adelante, por favor. el reto es cómo lograr... Espera, un segundito, no se escucha, espera. ¿Quién? El reto es cómo... Mute, está ¿Sí mute. se escucha? ¿Cómo hacemos para que hable? Adelante, por favor. Como posmodernidad, No, espera. no tanto más modernidad. Espera. No se escucha. Su micrófono lo tienen que activar. ¿Tiene el micrófono activado? Tiene que activar el micrófono, por favor. Déjame ver cómo está esto del micrófono. Aquí está abierto. El micrófono desde nosotros está abierto, pero parece que tú lo tienes cerrado. A ver. Bueno, mira, escribí la pregunta en el chat. Ahí la puedes leer. La pregunta está en el chat. No se escucha, no escuchamos. Ahí. A ver. Ahora veo lo que está escrito. Ahora puedo ver lo que está escrito. Es como posmodernidad, tanto más modernidad, es decir, como ciudad de crisis, tierra de pardés, en mi opinión. ¿Leo el texto de todos los pueden ver o no este texto? No. No, el texto que nos plantean aquí es, el reto es como posmodernidad, no tanto más modernidad, es decir, como de ciudad de crisis a tierra paradiso, en mi humilde opinión, y está utilizando el concepto de pardés, que es uno de los modelos de los 4 niveles de interpretación de la mística judía, particularmente el último. O sea, hay personas que sostienen en este contexto que en un mundo donde la racionalidad instrumental, la racionalidad muchas veces sin conciencia, ha generado un deterioro ecológico, un deterioro social, etcétera, etcétera, necesitamos recuperar el mundo del pardés, de la mística judía, de la espiritualidad judía, para mejorar la situación del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Es lo que alcancé a ver, no sé si estuvo claro ese comentario frente a uno de los comentarios. El que quiere puede escribir también su mensaje. Si alguien quiere hablar, que toque la mano y lo escuchamos, pero ahí al señor Lolindip Lab no lo podemos escuchar. Lamentablemente no sé qué pasa, si es algo del micrófono, pero no lo podemos escuchar. Escriba su parte. Si quiere puede escribir su mensaje y lo leemos y lo comentamos. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Bueno, entonces voy a aprovechar para darle entonces un cierre agradeciéndoles a todos los que estuvieron presentes y quiero dar algo de un cierre de contenido. A ver, ¿cómo se enfrenta el judaísmo al pensamiento colonial? Alguien pregunta acá, ¿cómo se enfrenta el judaísmo al pensamiento postcolonial? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, hay varios grupos de gente, menciono a Santiago Slavotsky, que ha escrito un libro que se llama Decolonial Judaism, donde él habla de este tema. Él trata de generar un diálogo entre el pensamiento
postcolonial y el pensamiento judío, que muchas veces de lo postcolonial se demoniza a los judíos, al sionismo, etcétera, etcétera. Él trata de generar un diálogo de apertura. A lo que me refiero es que con el nuevo pensamiento que quiere dar voz a sectores que durante mucho tiempo no tuvieron voz o que fueron, digamos, oprimidos por el mundo occidental, que les dio un espacio muy estricto, regulado, en ese marco, busca cómo se puede generar un pensamiento judío que se salga de las estructuras occidentales capitalistas de dominación y pueda ser más fluido en los contenidos de comunidad, de vida, de fe, de una relación íntegra con el medio ambiente, con el prójimo, el reconocimiento de la otredad. A eso me refiero fundamentalmente. Hay muchos pensadores que lo han hecho desde distintas formas. Hay una literatura bastante importante al respecto, que buscan un diálogo con las nuevas formas de entender la historia, de entender la condición humana, ¿no? Es decir, una de estas personas lo que sostiene, por ejemplo, es que, o casualidad que el proyecto de la modernidad colonial, imperial, etcétera, comienza con el llamado descubrimiento de América, y no es casualidad que comienza con la expulsión de los judíos de España y con la Inquisición, es decir, que los judíos fueron las primeras víctimas de este proceso, que después eran los pueblos nativos y otros grupos, de este modelo eurocéntrico de colonización. Entonces, algunos pensadores van en esa línea, ¿no?, de análisis y de debate. A eso me refiero. Pero hay un tema acá clave para esto, y que va más allá de esta discusión, que es otro tema que ni lo toqué, que es el papel de lo profético en el pensamiento contemporáneo. Nosotros conocemos una figura que todo el mundo sabrá. Menciono dos autores, Nelson Mandela, de Sudáfrica, y Martin Luther King. Bueno, los dos son pensadores que operan desde un marco eminentemente religioso, inspirado en los profetas de Israel, particularmente Martin Luther King, que era muy amigo del pensador y rabino Abraham Yeshua Heschel, y tiene que ver con un pensamiento liberador, transformador dentro de la propia tradición judía, que apunta al rol de la religión no como un espacio de opresión o de dominación, sino todo lo contrario, como un espacio de encontrar la plenitud y la libertad humana en todo sentido, ¿no? Entonces, a eso me refería con esta idea que el diálogo que se dan ciertos pensadores judíos con el pensamiento postcolonial, que muchas veces también se ha convertido en una especie de slogans y que de una postura también muy esquemática y prejuiciosa se encara en el judaísmo. Alguien acá menciona que históricamente las maneras como el judaísmo ha encarado la historia han aportado al mundo alternativas para salir de las crisis históricas. Bueno, es justamente lo que dicen varios autores, que hay una gran reserva de sentido, de significado, de valor en el caso judío. Menciono el concepto de memoria, ¿no? O sea, hoy en día se está discutiendo en muchos países qué hacer con los crímenes, con las injusticias. Hay que perdonar, hay que aplicar la justicia. ¿Cómo ocurre eso? ¿Tiene que haber amnistía? Bueno, en la tradición judía hay una riquísima experiencia conectada con estos temas, y acá me remito a una fuente del Talmud, de la Mishnah particularmente, que dice: sobre 3 temas se asienta el mundo: Emet, Din, Shalom. Sobre 3 temas se sienta el mundo: verdad, justicia, juicio, paz. Según este modelo, que fue utilizado en la época del final de la dictadura militar en Argentina, cuando se hablaba cómo se iba a encarar esa situación, la verdad es lo primero. No se puede llegar a la pacificación en ninguna sociedad si no se trabaja, se parte de la verdad para establecer los hechos y establecer responsabilidades y un reconocimiento de los papeles. El segundo es el juicio y la justicia. No puede haber, tiene que haber justicia, tiene que haber
realmente sanciones. En el judaísmo la justicia es lo que garantiza que el mundo no sea caótico. Y el mismo Manuel Levinas plantea justamente la importancia de esta dimensión para evitar lo caótico y la impunidad. Y en tercer lugar, la paz. La paz es posible, pero solamente cuando se han establecido los hechos y se han reconocido las responsabilidades, se han establecido los procedimientos de justicia, ya sea de distintos modelos de justicia que hay, etc., ¿no? Por último, alguien plantea acá que es cómo los educadores, el reto es cómo enseñar a nuestros alumnos los desafíos que nos enfrentamos y la crítica constante de los medios de comunicación. Bueno, yo creo que por un lado vemos que en muchos de los medios de comunicación hoy hay una enorme superficialidad. O sea, los marcos de la mi propia estructura, ya sea de Twitter, ya sea de otros medios de la televisión, lo que hacen es simplificar en una forma muy esquemática los problemas, los desafíos, y hay una enorme pobreza en el pensamiento, y creo que es muy importante por eso en todo educador, y particularmente en el caso de la educación judía, mostrar la enorme riqueza y diversidad de opciones que existen, y cómo no estamos hablando solamente de algo arqueológico, sino hablamos de algo que tiene un valor radical, ¿no? Que tiene un valor para todos nosotros, ¿no? Acá alguien habla de las ciencias. Si hay una ciencia, hay diversas ciencias. Queda claro que hay diversos campos científicos, y yo en este sentido planteo que el judaísmo no es una ciencia, ni la Kabbalah es una ciencia, como algunos sostienen, porque una ciencia tiene una serie de criterios de verificación o de refutabilidad que no tienen estos temas, pero sí lo que tiene el judaísmo es una enorme sabiduría. Y la ciencia sabemos que no es la panacea a todos los problemas que enfrenta el mundo contemporáneo, como creía la gente en el cientificismo clásico, ¿no? O las ideas del progreso del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Hoy en día sabemos que sí tenemos un conocimiento científico muy amplio, pero y cada vez mayor, y un acceso a la información increíble, pero no es lo mismo procesar información que comprender. Y las sabidurías, en este caso hay una sabiduría espiritual, religiosa, tradicional del judaísmo, que es muy rica como orientación en este marco, ¿no? Alguien pregunta cuál sería el valor de lo religioso en su carácter de profético ante lo político. Bueno, justamente en un mundo donde las grandes ideologías políticas se han difuminado, se han autodestruido, digamos, creo que desde lo religioso, particularmente lo profético, puede salir una crítica ante el poder que cuestione la corrupción, la injusticia, la desigualdad, que es parte de la gran bandera que levantaron los profetas de Israel, que plantearon, digamos, que la principal preocupación de Dios no es la perfección de la doctrina o el cuidado de los rituales, sino, según la tradición profética judía, a Dios le preocupa es el trato del ser humano hacia su prójimo, el amor al prójimo y la justicia en una sociedad. Y quiero terminar para citar una cita de este tema sobre los profetas, de un filósofo israelí contemporáneo que dice así: los profetas no hablan en nombre de las instituciones, ellos hablan en nombre de una autoridad que está por encima de eso. Hablan en nombre de la verdad y la justicia. Esta es la fuerza del concepto de revelación, es decir, el reconocimiento de la verdad absoluta que deben y pueden demostrar a través de esta verdad. El camino de los profetas es, por lo tanto, el descubrir y enseñar a los otros la verdad que les fue revelada en lo más profundo de sí, y no solo a través de palabras, sino mediante acciones. Gracias a todos por compartir este espacio. Los invito a acercarse a nuestro marco de la Universidad Hebraica, que tenemos diversos programas, particularmente
en línea. Vamos a abrir en 2 semanas la maestría en estudios judaicos online, que en nuestra página web pueden encontrar información. Y tenemos cursos diplomados para seguir discutiendo, analizando y conversando en el marco académico plural sobre estos temas. Gracias a todos por acompañarnos y buenas noches.